abuela la aborda en la calle esta muchacha que estaba esperando el ómnibus para ir al trabajo y le dice: vení, por favor, dame una mano porque le vino un ataque cardíaco a mi abuela, vení, mientras yo la traté de otro animal, tú llamabas por teléfono. Entonces, eso lo contó con lujo de detalles, ¿verdad? O sea, posteriormente, cuando la chica va en búsqueda del teléfono, él desde atrás la estrangula y encima, para asegurar el óbito y además para disfrutar, le aplica una bolsa de nylon sobre la cabeza. Digo, bueno, entonces todo esto me lleva a tipificar dentro de esa clasificación de asesinos seriales. Visionario no era, misionero, o sea que crea estar matando por una misión, tampoco es. ¿Qué nos queda? Nos quedan los hedonistas y nos quedan los lujuriosos. Son muy similares los hedonistas y los lujuriosos, pero la gran diferencia es que el lujurioso comete un acto sexual al matar. En cambio, el hedonista quizás sienta algún placer, no descartamos que de tipo sexual, pero más bien su placer es la dominación, el regodeo con el poder de la vida y la muerte. Entonces, mi modesta opinión lo clasificaría más como un asesino hedonista a los crímenes que han sido cometidos por el imputado Pablo Goncalves, dentro de esta clasificación. Y allá que el destripador, ahora saltamos a eso, porque uno de los ítems es el análisis comparativo de los crímenes de Jack el Destripador con los de Pablo Goncalves. Bueno, obviamente no les voy a poder narrar la historia de Jack el Destripador porque tendríamos que estar hasta las 4 de la tarde acá, amén de la pasión que yo siento por este lúgubre y tétrico personaje que ha dado que escribí algunos libros que muy amablemente. Muy interesante. Muchas gracias. Pero evidentemente el tiempo no nos daría. Pero apelo al conocimiento que ustedes puedan tener en internet, de alguna película que vieron, que generalmente son películas comerciales, pero por lo menos sabrán que se trató de un asesino serial que nunca fue capturado, que actuó a fines del siglo XVIII, más concretamente en 1888, en un mísero distrito llamado Whitechapel, en el este de Londres. Bueno, este criminal asesinó por lo menos a 5 mujeres, algunos entienden que a más de 5, pero 5 son las que se llaman víctimas canónicas. ¿Y cómo las mataba? Bueno, de la manera más cruel y también mediática posible. ¿Qué cosa más cruel y mediática que encontrar un organismo femenino destrozado, o sea, al cual, además de degollársela con un tajo de izquierda a derecha, que era su firma como asesino, su modus operandi, normalmente, cuando tenía posibilidades, abría el vientre y extraía órganos. Y uno tiene que suponer que para llevárselos a modo de trofeo. Bueno, evidentemente, como se trata de un asesino que no fue capturado, lo único que podemos hacer es especulaciones sobre cuáles eran sus motivaciones. Y si lo queremos englobar en esta categoría que habíamos visto de visionarios, misioneros, lujuriosos, hedonistas, tenemos que hacer esa aclaración previa de que, como no fue capturado, no puede ser exacta ese englobamiento. De todos modos, coincido con algunos autores que entienden de que, sea quien haya sido Jack el Destripador, estaba imbuido por una misión totalmente pervertida y alocada e injustificable, pero él se consideraba un elegido, se consideraba que se le había asignado por Dios o por alguna entidad una misión de saneamiento social contra las prostitutas y contra lo que él consideraba propagadores de males y vicios sociales. Este englobamiento, este encuadramiento del asesino anónimo Jack el Destripador dentro de los misioneros va con la aclaración que les acabo de efectuar. Pero redondeando el caso de Pablo Goncalves, que también repito, por razones de tiempo es imposible proporcionar aquí los detalles de los distintos crímenes, sí podemos decir que tenía, que es totalmente englobable, encuadrable su actividad dentro del asesino serial, porque se verifican todos los elementos que la criminología al efecto admite. Este individuo operaba dentro de un coto de casa delimitado, atacaba a determinada clase de víctimas, no se le conoce que saliera de esa clase de víctimas que eran chicas de clase media o de clase elevada, que vivían en torno a Carrasco, de ahí que se conocen a sus crímenes como los asesinatos o crímenes de Carrasco. A su vez,
la manera de ultimar era, como dijimos, por sofocación manual. Se trataba de una persona que había practicado artes marciales, lo cual le daba mucha fuerza en sus manos. Tenía una manera de acechar a las víctimas, generalmente entraba en contacto con ellas. O sea, acá se da el caso de la fase de seducción, típicamente se ingresa, muchas veces a las salidas de reuniones bailables las conocía y las acechaba en un auto y se ofrecía a llevarlas a la casa. Y bueno, en el interín, como sucedió con su segunda víctima, con esta chica llamada Castro de apellido, bueno, todo indica, según su propia confesión, de que él recoge a la muchacha a las 6 de la mañana a la salida de una reunión bailable, se ofrece a llevarse a la casa, comienza a besarla y cuando ella se niega a mantener relaciones sexuales, él se enfurece y la estrangula. También tenía una típica firma, porque en 2 de los crímenes al menos, enroscados en torno a los cuellos de las víctimas, aparecieron corbatas que después de que la policía ingresó al domicilio de Pablo Goncalves con la respectiva orden judicial, se descubrió que pertenecían a un juego de corbatas que era prácticamente único, porque había sido comprado en una tienda inglesa que años atrás ya había cerrado y que habían pertenecido al padre de Pablo Goncalves, el diplomático Hamlet Goncalves. Incluso algunas fotografías se ve en la casa que se encontraba está Goncalves niño, con esas corbatas que son muy peculiares. O sea, vaya que hubo pruebas que acreditan su culpabilidad. Muy bien, para cerrar, porque no sé en qué hora estamos, pero supongo yo que eso está... Yo temo abusar no solo de la paciencia de los oyentes, sino del tiempo, porque sé que hay otros panelistas. 10 minutos 23, pero estamos bien. Estamos bien, muy bien. Trataré de ingresar brevemente en un perfil psicológico de Jack el Destripador, que es el último de los ítems a tocar aquí. Para ello diremos que ya en aquella época, en 1888, 1890, existían perfiladores, aunque no se los llamaba así. Ustedes ya sabrán que los especialistas en profiling, como Robert Ressler, David Canter, son estudiosos que han empezado sus obras y toda su actividad a partir de la década del 70 al 80 del siglo XX. Y es lógico pensar que en el anterior siglo no existían perfiladores. Es verdad, no se les llamaba así, no había toda la parafernalia, no había institutos, o sea, la criminología como tal incluso estaba en pañales totalmente. Pero sí había excelentes médicos forenses y en un caso concreto había un médico forense que actuó en las necropsias o autopsias de algunas de las víctimas de Jack el Destripador. Me estoy refiriendo al doctor Thomas Bond. El doctor Thomas Bond, aparte de que fue llamado a colaborar con esas autopsias y a redactar los informes, y por lo tanto conocía de primera mano el tipo de mutilaciones y de heridas que habían sufrido los cadáveres, bueno, a pedido de Scotland Yard se animó a elaborar un informe que es digno del mejor profile actual, del mejor perfilamiento. Entonces, allá por 1890, el doctor Thomas Bond le entrega un diagrama, un estudio a Scotland Yard para ayudarlo en la captura de este criminal que, como sabemos, jamás fue aprehendido. Y bueno, sea exacto o no, por lo menos fue un gran experto el que lo hizo. Entendía el doctor Thomas Bond de que Jack el Destripador era una persona, primero, que pertenecía a la zona de los crímenes. O sea, no era alguien ajeno. La zona del East End de Londres, donde se llevan a cabo los crímenes del Destripador, es una zona muy carenciada, y sobre todo lo era en aquella época. Pero eso no quería decir que todos los pobladores fueran carenciados. Había gente de cierta cultura y de ciertos medios económicos. Había comerciantes en la zona, por ejemplo. O sea, no se podía generalizar. Lo que entendía Thomas Bond es de que de ninguna manera podía proceder de clases altas, aristocráticas, podía venir de la otra zona de Londres, o era el West End, o del resto de Inglaterra. ¿Por qué? Porque entendía de que los crímenes necesariamente llevaban a un criminal que conociera al dedillo, a la perfección,
toda la geografía de la zona de Whitechapel, y eso fue lo que le permite mantenerse impune. Conocía los albergues, conocía las callejuelas, conocía qué calles no tenían salidas y cuáles sí, y de esa manera pudo evitar la captura cuando se había emprendido una cacería policial sin precedentes en Inglaterra, no solo por parte de la Policía Metropolitana, sino incluso por parte de miembros civiles como el Comité de Vigilancia de Whitechapel, que ante la impotencia de la policía, en forma voluntaria, cooperaban para tratar de capturar a este criminal. Entonces, ya entendía en este antiguo informe el doctor Thomas Bond que necesariamente este hombre tenía que ser de la zona, y consideraba que no era un pobretón, que no era un ignorante, pero tampoco una persona con dotes extraordinarias, con posibilidades económicas demasiado elevadas. ¿Por qué? Porque atendía también al tipo de víctimas. Por algo sus víctimas eran prostitutas, y prostitutas sumamente carenciadas y pobres. A veces una de las preguntas clásicas es ¿por qué mataba Jack el Destripador prostitutas? Y quizás la respuesta sea muy sencilla y no hay que complicarse tanto. Era porque era el tipo de víctima que más fáciles le era obtener. O sea, si Jack el Destripador hubiera sido quizás como en muchas publicaciones quizás mediáticas, pero inspiradas en fines comerciales, donde le adjudican haber sido, por ejemplo, al príncipe Albert Victor, que era el nieto de la reina Victoria, o al doctor William Gall, que fue un famoso médico de la corona británica. Bueno, evidentemente estos personajes tan encumbrados tenían, aún si fueran psicópatas asesinos, tenían posibilidades de matar otro tipo de mujer. No tenían que ir a los sórdidos y pobres arrabales de Whitechapel en busca de las meretrices más carenciadas. Bueno, evidentemente hay que coincidir con este antiguo informe en que Jack el Destripador tenía que ser de la zona, tenía que ser una persona probablemente, pese a vivir en esa zona tan pobre, disponer de algunos ingresos monetarios y también tener una familia a su cargo. ¿Y por qué? Y ya con esto estamos terminando, porque pese a las amables palabras de la doctora, tengo otra idea a la audiencia y no quiero abusar del tiempo. ¿Por qué decimos que además Jack el Destripador probablemente tuviera una familia a cargo? Pues esto nos puede llamar la atención. El asesino más sanguinario de la historia, siendo un padre de familia, un amoroso cuidador de su esposa, porque en aquel tiempo la mujer normalmente no trabajaba, el proveedor era el hombre. Bueno, ¿por qué? Por algo muy sencillo también. Sus crímenes se verificaban todos los fines de semana. Todos los fines de semana y en las fechas festivas. Sin embargo, las prostitutas salían a ejercer su oficio, que lo ejercían en las condiciones más miserables, a veces en callejones, consumando el acto sexual prácticamente de pie, en plazas públicas, en callejuelas, pero todos los días, porque necesitaban vivir. Porque él no mató nunca, un lunes, un martes, un día. Bueno, probablemente Thomas Bond también tuviera razón en esto. La razón era mucho más sencilla de la que a veces uno se supone. Era un hombre que tenía un trabajo estable y una familia que atender. Y era un psicópata. Fue el primer psicópata, no el más antiguo del mundo, como dice el temario que me fue asignado, sino el más mediático y el que hasta el día de hoy sigue siendo el ícono y el emblema de los asesinos seriales. Con esto damos por terminado. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias y vamos a hacer un